Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros 2 servicios presenciales. El primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Dios Admirable Maracaibo, la iglesia en casa. Soy el pastor José Escalón y para mí es un privilegio ser tu anfitrión en esta nueva oportunidad. Sea que nos estés viendo por Facebook, YouTube o por la emisora Relámpago, queremos darte la bienvenida y darle gracias a Dios porque una vez más nos puedes acompañar en este momento especial. Y deseamos de corazón que en este día Dios pueda derramar sobre tu vida ricas y abundantes bendiciones. Y nuestra intención con esta serie es que cada uno de nosotros nos hagamos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, de manera que todo pensamiento, toda acción
y toda decisión que estemos tomando lo hagamos de la mejor manera, y creo que ese es el deseo de Dios para nosotros en estos tiempos. Pero para ir entrando en materia vamos a escuchar el canto que viene a continuación y luego de esto seguimos conversando. Muchos textos en la Biblia que nos hablan de la importancia de la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino de lo ventajoso que es caminar bajo la sintonía y la dirección de nuestro Padre Celestial. Pero hay una cosa cierta e indudable, es que cualquiera que tiene un encuentro personal con Dios, cualquiera que hace de Jesús el Señor de su vida, podemos garantizarle algo maravilloso, y es que no vuelve a ser la misma persona. Su vida es cambiada y transformada por Dios. De manera que esta serie trata de enfocarse en las bendiciones, en lo ventajoso y todas esas herramientas que nosotros podemos recibir de Dios si caminamos con Él y también si vivimos en la presencia de Dios. Y es allí donde el ser humano puede encontrar vida, satisfacción, propósito, refugio y nueva vida. La presencia de Dios es algo maravilloso, pero creo que cada uno de nosotros tenemos una manera muy singular de poder describirlo, así que el video que quiero presentarles a continuación nos va a hablar un poco de qué es la presencia de Dios o la importancia de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Porque es importante la presencia de Dios en mi vida, es muy fácil, porque su presencia me da paz, me da gozo, me da tranquilidad. Sin Él no somos nada. Dios es todo. Y su presencia es lo máximo. La presencia de Dios es importante para mi vida porque así nunca estoy solo. Dios siempre está conmigo, en las buenas, en las malas, en los momentos felices, en los momentos tristes. La presencia de Dios nunca me deja y eso me da la fuerza para poder seguir. La presencia de Dios es importante en mi vida, ya que cuando estoy orando o cuando yo le alabo, yo le adoro con mi canto o con mi guitarra, siento una conexión con el Padre, una conexión tan fuerte que me invita a buscar más de Él. Es algo inexplicable. Entonces, en cualquier circunstancia, ya sea una buena circunstancia o una circunstancia difícil, me ayuda a buscar más de Él. Solo pudiera decir que mi vida es un barco donde solo para llegar a puerto seguro es con Dios. No puedo definirlo de otra manera. Porque Él me brinda gozo, paz y confianza en todo momento. La presencia de Dios es importante en mi vida porque he comprobado una y otra vez que yo separado de Él no puedo hacer nada. Sin su espíritu, sin su amor, sin su protección, sin su misericordia, no puedo hacer nada. Porque me impulsa a hacer su voluntad y en medio de las dificultades, Él me da la fortaleza para salir adelante. Contar con la presencia de Dios en nuestra vida es súper importante. Él puede ser nuestra roca fuerte y nuestro refugio en los momentos más difíciles. Él es nuestra guía en nuestro andar de la vida y nos ayuda a cumplir su propósito. Para mí, estar en la presencia de Dios es poder entender
y comprender cada una de las cosas que suceden a mi vida y así verla como una bendición. Les recuerdo que Él quiere lo mejor para nosotros, siempre y cuando estemos en su presencia. Tenemos que reconocer algo. Todos nosotros anhelamos experimentar aún más la presencia de Dios en nuestra vida, que podamos sentirlo en nuestros pensamientos, en las decisiones que estamos tomando y en todas las áreas de nuestra vida, de manera que podamos sentir la bendición de Dios en todas las cosas. El pastor Elías el día de hoy estará compartiendo con nosotros un tema de bastante pertinencia que sé que va a ser de mucho provecho, de gran motivación y va a ser una herramienta para poder, como dije en un principio, sintonizarnos en la presencia de Dios y vivir vidas que definitivamente glorifiquen a Dios. Antes de escuchar el mensaje que el pastor va a compartir con nosotros, ¿qué tal si preparamos nuestro corazón con la alabanza que viene a continuación? Es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor, bien La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios como quien habla con un amigo. Una hermosa experiencia que todos quisiéramos tener. Sin embargo, es necesario recordar que para llegar a esa condición, Dios tuvo que trabajar muy duro con Moisés. El famoso predicador y pastor norteamericano Dwight L. Moody enseñó que Moisés pasó 40 años pensando que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios podía hacer con un don nadie. Los primeros 40 años de Moisés, él se creía merecedor de todo, por cuanto estaba en el palacio real del más grande imperio de su época, bajo el protectorado del faraón. Luego Dios va moviendo las circunstancias y hace que Moisés pase 40 años en Madián, donde tuvo que aprender que él no valía nada. La tercera etapa es cuando Moisés comienza a tener una relación muy íntima con Dios y aprende que siendo un don nadie, el Señor lo podía usar
para grandes cosas. En esta última etapa, en estos últimos 40 años de su vida, Moisés experimentaba la presencia de Dios. Podía charlar con el Todopoderoso como quien habla con un amigo, siendo un don nadie a quien el Señor tenía planeado usar. Si tuvieras la oportunidad de charlar con Dios ahora mismo, como quien habla con un amigo, ¿qué le dirías? ¿Le pedirías algo o le agradecerías? ¿O harías ambas cosas? Escribe aquí mismo debajo en los comentarios. ¿Qué harías si tienes esa oportunidad, esa gran oportunidad de hablar con Dios como quien habla con un amigo? Quiero conocer tu opinión. Esa bendición no la pudo tener Moisés en los primeros 40 años, en los cuales se consideraba alguien. Porque no somos lo que creemos que somos, sino lo que Dios sabe que realmente somos. Estar en la presencia de Dios debe ser la experiencia más importante para el creyente. Es el momento cuando el Señor nos recuerda a nosotros su amor y su gracia. Es el momento sublime cuando experimentamos la paz de Dios que aún no entendemos ni podemos explicar. Debe ser lo más deseado para el creyente estar en la presencia de Dios. Qué grande es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. En este tiempo se ha dado por hacer énfasis en volver a la palabra de Dios, cosa que todo cristiano debe aplaudir y que todo predicador debe esforzarse por hacer. Tal propuesta del rescate del púlpito cristiano para el volver a las Escrituras debe ser visto con beneplácito y hasta regocijo, especialmente por quienes tenemos cimentada nuestra fe en la revelación divina contenida en ella. Sin embargo, creo que debemos volver al Dios de la palabra y no solo a la palabra de Dios. No podemos evidentemente volver al Dios de la palabra si los púlpitos cristianos no se inundan de las Escrituras. Pero estas enseñanzas de la palabra de Dios serán inútiles si solo nos conducen a un mero conocimiento bíblico de Dios y no a experimentar la presencia de Dios, la compañía de Dios, la guianza de Dios de una manera real y permanente en nuestras vidas. De ese hablar con Dios, como quien charla con un amigo, Moisés aprendió la importancia de la presencia de Dios en su vida. Llegó un momento en la vida de Moisés que él no estuvo dispuesto ni siquiera a salir de su casa si Dios no iba con él. Es que para todos los hombres de Dios, la presencia del Señor es fundamental, es vital para el desarrollo de los planes y propósitos que Dios ha considerado para él. Si tienes interés en saber cómo vivir en la presencia de Dios mientras estamos aquí en la tierra, en los comentarios te voy a dejar el enlace de una charla de José Antonio Pantoja sobre el tema cómo vivir en la presencia de Dios. Hablemos entonces de la importancia de la presencia de Dios y veamos el caso ejemplar de Moisés. Moisés entendía que sin la presencia de Dios ningún proyecto, ninguna tarea, ningún trabajo es realizable. Moisés tuvo que aprender que la presencia de Dios da descanso. En primer lugar, la presencia de Dios da descanso. Ambientemos lo que Moisés está experimentando en este momento. Ya el Señor había sacado a Israel del oprobio de Egipto. Habían recibido la ley en el Sinaí y junto a la ley todo un ordenamiento jurídico completo. Aún
habiendo visto, experimentado numerosas señales, el pueblo mostró su desobediencia constante que le conducía al castigo divino. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, practicaba un extraño romance con Dios. Un ciclo que comenzaba con la desobediencia del pueblo. Recibían el castigo de Dios, se arrepentían, recibían la bendición de Dios y volvían a desobedecer. Israel había demostrado ser un pueblo terco y desobediente a Dios. Pero el Señor también había mostrado que era mayor su amor y su fidelidad para con ellos. A Moisés se le encomienda que un ángel pelearía por ellos contra los habitantes de la tierra prometida. Pero Dios le recuerda a Moisés que Él no los va a acompañar porque ese pueblo era terco y desobediente. Incluso le dijo a Moisés que por su pecado, en cualquier momento, Él terminaría destruyendo todo su pueblo antes de llegar a Canaán, la tierra que les había prometido. El pecado nos separa de la presencia de Dios. Si tienes interés en saber con mayor profundidad cómo el pecado es el gran obstáculo para estar en la presencia de Dios, en los comentarios te dejo el enlace de la enseñanza de José Escalona sobre este tema. Moisés siempre tenía temor para cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Moisés le recalca a Dios: no olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Y además, me dijiste que me amabas y confiabas en mí. Luego Moisés le dice a Dios que si eso es verdad, que ese es su pueblo y que le amaba a él, que le diga ahora qué piensa hacer para que él también llegue a amar al pueblo de Israel, a amar a Dios y Dios pueda seguir confiando en el líder. Ante estos argumentos que realmente son convincentes y mostrando una vez más su gracia inmerecida, Dios le dice a Moisés en Éxodo 33, 14 y 15: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Y Moisés le replica: o vas con todos nosotros, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Moisés no quería que Dios fuera una especie de un GPS moderno, sino que fuera su compañía fiel y perfecta. Anhelaba, más que recibir un mapa con la ruta para llegar al lugar que Dios había determinado para Israel. Pero el Señor no solo le ofrece su compañía, sino que como un plus le daría descanso. Es que la presencia de Dios siempre nos dará descanso. Caminar en la ruta de Dios con su compañía, cuidado y protección. Vivir estos tiempos difíciles con la compañía de Dios, en la presencia de Dios, nos da descanso. En esta etapa de la pandemia, todos hemos deseado tener reposo. Es que son tantas las cosas que nos alteran que el poder dormir, el poder descansar, ya son una bendición. El respirar por nuestros propios medios ya es un signo de vida. Sabemos que son tantas las cosas que tienen trastornada a nuestra humanidad. Y sabemos también que tenemos la convicción de que solo el Señor puede darnos descanso en medio de estas situaciones tan duras, tan difíciles. Sin embargo, solo buscamos el reposo divino en el tiempo de la aflicción, cuando hemos experimentado sin éxito todos los recursos que están a nuestro alcance. Moisés estaba claro
que solo la presencia de Dios podía darle la paz necesaria para cumplir esa tarea tan difícil. Es que la presencia de Dios era primordial para Moisés. Dios le había ofrecido la tierra prometida y hasta un ángel para garantizar la victoria. Pero para Moisés, la promesa era lo secundario y la presencia de Dios era lo vital. Nos enfocamos en todas las promesas que Dios nos ha hecho. Hasta las arrebatamos, entre comillas, y descansamos en ellas. Pero para Moisés, lo importante no eran las promesas de Dios, sino el mismo Dios de las promesas. Dios le responde a Moisés que iría con él y que eso sería su descanso. Es más, Moisés nos está enseñando que la mejor manera para poder alcanzar cualquier promesa divina es poniendo esa promesa en un segundo lugar y colocar en el primer lugar la presencia de Dios. Cuando le digamos a Dios que lo que queremos no es más importante que su presencia, las cosas serán totalmente distintas. Deseamos apropiarnos de todas las promesas de Dios, pero sin tener intimidad con Él. ¡Qué drama para nosotros! Queremos recibir todo de Dios, viviendo alejados de Dios. Dios siempre será más importante que todas sus promesas. Moisés entonces se va al único lugar que valía la pena. Va a buscar la presencia de Dios. Si no tenemos las promesas de su descanso, es porque no hemos ido en busca del Dios de esa promesa. Dios ha prometido que estará con nosotros y nos dará descanso. ¿Te sientes agobiado? ¿Te sientes cansado? Es porque debes ir a la presencia de Dios. El salmista decía en el Salmo 62:1, solo en Dios haya descanso. Es el único que me puede rescatar. Solo en Dios hallo descanso. Es el único que me puede rescatar. El atribulado salmista sabía que solo en la presencia de Dios hallaría descanso. Pero también aprendió que la presencia de Dios da seguridad. La presencia de Dios da seguridad. Y esa es la segunda y última idea que quiero dejar contigo. Todo el capítulo 33 del libro de Éxodo es un diálogo de Moisés con Dios en su presencia. Moisés viene teniendo una victoria en cada petición que le hace al Señor. Inicialmente él pide fervientemente que garantice su presencia en medio de Israel camino a Canaán. Le argumenta que es el mismo Dios quien le encomienda esa tarea. Está apelando a que desea cumplir el propósito de Dios, pero solo no puede hacerlo. Moisés le dice a Dios, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Moisés quiere servir al Señor, pero él necesita conocer concretamente el plan de Dios para esa obra y apela a que el Señor le ha dicho que es su amigo. Ahora recurre a otro argumento. Este pueblo es indigno y terco, pero es tuyo. Yo solo soy tu instrumento. Así que Moisés va avanzando en sus peticiones. Y en la medida que habla con el Señor y el Señor le va concediendo lo que le está pidiendo o planteando, Moisés va por más. Es que estar en la presencia de Dios es algo tan grande que ningún creyente se puede contentar con poco. El Señor entonces le promete y le dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso.
Pero Moisés parece decirle, conmigo solo no, vas con todos nosotros. Cuando ejercemos algún liderazgo espiritual, nuestra preocupación no solo debe ser estar en la presencia de Dios, sino animar al pueblo todo a estar en su presencia. Aquí vemos entonces a un Moisés, tipo de Cristo, intercediendo por su pueblo. El líder sabía que estar en la presencia de Dios significa estar en el trono de la gracia y que él podía interceder y podía recibir de Dios. Eso me recuerda lo que aparece escrito en la carta a los Hebreos, donde dice el autor, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. El autor de la carta a los Hebreos nos enseña que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y porque nos ama. Gracias a la obra de Cristo en ese madero, hoy tenemos entonces acceso a la presencia de Dios. Podemos llegar ante el mismo trono de la gracia. Recordemos que por la gracia divina, Moisés podía entrar a la presencia de Dios y hablar con él como quien habla con un amigo. Sí, Moisés, el don nadie pecador, por la gracia divina podía ir a la presencia sublime del Todopoderoso y hablar con el Dios Santo como quien charla con un amigo. Volvamos ahora al diálogo entre Moisés y Dios. El líder le dice al Señor, si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Dos grandes preguntas le hace Moisés al Señor. La primera, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber que contamos con tu favor? La garantía de que Israel pertenecía al pueblo de Dios, era el pueblo de Dios y contaba con su favor, era la misma presencia del Señor inundando todo su ser. La segunda es, ¿en qué seríamos diferentes a los otros pueblos? ¿En qué sería diferente Israel del resto de los pueblos si Dios lo había escogido y no lo acompañaría? Es que la presencia real y verdadera, no la intelectual o racional, es lo que va a marcar la diferencia entre la iglesia como pueblo escogido por Dios y la gente que vive en el mundo. Y es que sin la compañía de Dios, Israel no sería una nación distinta a las otras. Esas son dos grandes preguntas que Moisés hace. Las pudiéramos calificar como muy filosóficas o muy racionales, pero movieron el corazón de Dios para darle dos inmensas bendiciones. La primera bendición es que Dios acompañaría a todo el pueblo y no solo a Moisés. La segunda bendición es que a pesar de haber sido increpado Dios por Moisés, el Señor lo sigue considerando su amigo. Sin la presencia de Dios, el creyente no es distinto a cualquier otro pecador. Para Moisés, ni siquiera es suficiente alcanzar la promesa de la tierra. Es como que si dijera, ¿de qué me va a servir ese lugar especial que tú me has prometido si no cuento con tu presencia? Esto es porque hay gente que encuentra solo satisfacción en ciertas cosas
que puede alcanzar o que puede tener o que sabe que Dios se las ha concedido. Es que todos queremos la tierra que fluye leche y miel, todos los frutos que pueden dar esa tierra, pero no anhelamos la presencia de Dios. Para Moisés, la tierra por la que tanto ha luchado no es la raíz de su alegría, no es su plenitud. Podría tener la tierra y sentirse vacío porque hay algo más trascendental que todo eso, y es la presencia de Dios. Sin el accionar vivo de Dios en nuestras vidas, seremos como un Moisés en sus primeros 40 años, un miembro del pueblo de Dios que disfruta de ese estatus terrenal, pero sin experimentar el gozo de su presencia, de la presencia de Dios. Por eso el profeta Isaías dijo en el capítulo 26, versículo 3, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. La presencia de Dios da descanso y da seguridad. Dios escoge hombres comunes, hombres que en algún momento se creyeron algo, pero que Dios tuvo que mostrarle que sin Él no valen nada, y los escoge para hacer grandes cosas. Ahora bien, dada la incredulidad y la desobediencia de todos los seres humanos, esos escogidos necesitan la presencia divina, la presencia experimental, no la intelectual, la presencia real del mismo Dios para cumplir los propósitos que Dios tiene previsto para su vida. De nada te va a servir conocer todos los atributos divinos, repetirlos de memoria, saber las citas en las cuales aparecen todas las promesas de Dios, si no has experimentado ninguno de esos atributos de Dios. La Biblia dice que luego de estar en la presencia de Dios, el rostro de Moisés resplandecía. No era un efecto de película moderna lo que hacía brillar su cara. Es que Moisés había estado en la presencia de Dios y al bajar a estar con el pueblo, todos los notaron. Es que ese encuentro en la presencia de Dios había sido tan intenso y tan íntimo que la piel de su rostro brillaba. Cuando buscas la presencia de Dios, tu vida cambia totalmente. Sentir la presencia de Dios nos hace desearlo cada vez más y más. Moisés no había notado que su rostro resplandecía. Cuando pasamos mucho tiempo con Dios, Él empieza un proceso de transformación en nosotros y no hay manera de ocultarlo. Es una transformación desde nuestro interior. El Evangelio de Juan nos relata que en cierta oportunidad Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras, brotarán ríos de agua viva. De nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Esa abundante experiencia sobrenatural es producto de la presencia de Dios en la vida del creyente. Otros lo van a notar. Pasó con Moisés y pasa con todo aquel que se acerca confiadamente al trono de la gracia para encontrar el socorro oportuno. Tal vez, si Moisés hubiera sido consciente de que su rostro resplandecía de esa manera, él se hubiera sentido superior a los demás. Me gustaría que me dijeras en los comentarios, ¿por qué Moisés encontró el favor de Dios? ¿Por qué pudo tener
esa experiencia tan especial y grande de poder estar en la presencia de Dios y salir con un rostro resplandeciente. Una cosa sí es segura, que no fue por causa de su perfección, sus dones, su poder, su carisma, su liderazgo. Tampoco fue por haber sido educado y enseñado en el palacio del faraón. Todo fue porque Dios escogió a Moisés y en respuesta, puso su plena confianza en la sabiduría y dirección de Dios. La relación íntima con Dios, esa relación tan cercana a Dios, fue un verdadero privilegio para Moisés, fuera del alcance para los demás hebreos de esa época. Pero ahora, esa relación íntima, poder hablar con Dios como quien habla con un amigo, poder entrar a la presencia del Dios, de todo el trono de la gracia y experimentar el socorro oportuno, está al alcance. Jesús llamó a sus discípulos, sus amigos. Él dijo, ustedes son mis amigos. Puedes experimentar en tu vida la sublime experiencia de Dios si vas a Jesús con un corazón arrepentido y le invitas a ser el Señor y Salvador de tu vida. ¿Confiarás en Cristo como lo hizo Moisés en Dios? ¿Confiarás en Cristo como Moisés confió en Dios? ¿Anhelarás estar en su presencia como deseaba estar Moisés? ¿Dejarás que la presencia de Dios transforme tu vida? Déjame en los comentarios la respuesta a estas tres interrogantes. ¿Confiarás en Cristo como Moisés confió en Dios? ¿Anhelarás estar en su presencia como Moisés? ¿Dejarás que su presencia te transforme? Hoy tienes una hermosa oportunidad de poder llegar a la presencia de Dios. La Biblia dice que ahora podemos hacerlo gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Por eso no podemos llegar a la presencia de Dios. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él pagó la deuda de pecado, perdonó todos nuestros pecados, los borró y se olvidó de ellos para que ahora tú puedas tener acceso a su presencia. Pero necesitas creer por la fe que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para perdón de tus pecados y poder tener acceso a su presencia. Por eso yo te invito ahora a que te arrepientas de tu pecado, a que permitas que Jesús perdone tus pecados y que te haga una nueva persona. Si allí donde estás quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito a que hagas una oración. En esa oración vas a decirle a nuestro buen Dios que le pides perdón por tus pecados, que te arrepientes de ellos y que le pides también que dé tu espíritu para guiarte a toda verdad. La palabra de Dios, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice que con nuestros labios confesamos para salvación y con nuestro corazón creemos también. ¿Has creído en tu corazón que Jesucristo puede perdonar tus pecados? ¿Quieres arrepentirte de ellos? Entonces yo te invito a que allí donde estés, inclines tu rostro en señal de reverencia a Dios, le confieses tu pecado y le invites a entrar a tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, yo voy a hacer una oración. Te invito para que la repitas conmigo. En ella confesarás que eres un pecador. Confesarás que Jesucristo es el Hijo de Dios que resucitó al tercer día para darte vida eterna. Le pedirás a Dios que te dé su espíritu para que te guíe a toda verdad. ¿Quieres recibir a Jesús? Entonces, repite conmigo. Padre celestial, Dios bueno, llego delante de tu presencia
con un corazón arrepentido. Te pido que perdones todos mis pecados, que me hagas una nueva persona. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Confieso que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, y que resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración desde lo profundo de tu corazón, en actitud de arrepentimiento, te digo, bienvenido a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos tus hermanos. Queremos ayudarte a crecer en los caminos de Dios. Comunícate con nosotros a través de esta plataforma, que gustosamente te enviaremos información para poder caminar con el Señor. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros 2 servicios presenciales. El primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti.